Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Desafíos de la vida. Eh, la vida, como todos sabemos, es un conjunto de desafíos, problemas, complicaciones. A veces creemos que sí podemos lidiar con el desafío inmediato al que nos enfrentamos y que de esa manera el resto de nuestros problemas terminarán. Pero la vida no es así. La gran mayoría de los que estamos aquí presentes, pues ya somos adultos y pues ya hemos pasado un buen tiempo caminando por la faz de la tierra y por lo tanto hemos ya vivido una cantidad de sinsabores, de desafíos, de situaciones muy particulares. Si resolvemos un problema, normalmente otros problemas están al acecho, a la vuelta de la esquina. Prácticamente es así la vida, ¿verdad? La tentación es considerar que estos desafíos nos impiden llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Ese trabajo, recuerden que la palabra ministerio es trabajo, es el área de acción a la cual hemos sido llamados. Y bueno, por el área espiritual, pues obviamente es el área de trabajo a la cual hemos sido llamados de parte de Dios y para lo cual verdaderamente Él nos creó. En el ámbito mundano, en el ámbito del ser humano normal, recordemos que también hay puestos ministeriales, o sea, de trabajo dentro de los gobiernos. De hecho, hay países que se lo nombra al presidente propiamente o a lo que vendría a ser el presidente aquí en nuestro país como el primer ministro. Y de ahí pues bajan ministerios, que aquí en México nosotros nombramos secretarías. Y propiamente pues la palabra ministerio viene a ser el desarrollo de un trabajo al cual se nos ha sido llamados, ¿ok? Entonces, en realidad, todo ministerio, cualquier tipo de ministerio al que tú hayas sido llamado, en el cual tú te estás desarrollando, ya sea tu ministerio familiar como padre, como madre, tu ministerio laboral como patrón, como empleado, y en cualquier ámbito de tu vida tú te vas a dar cuenta que estás llamado a un ministerio, a un trabajo en particular, según en el área de la vida que estés eh, desarrollando en ese momento. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, pues estamos desarrollando el ministerio pastoral y ustedes el ministerio discipular, ¿verdad? En este momento. Cuando ustedes no están no estamos juntos, cada quien estaremos desarrollando un ministerio según en el horario y según la acción que estemos desarrollando, tratando. Entonces, el ministerio se trata de lidiar con problemas constantemente. ¿Cuántos problemas tienes tú que resolver a lo largo del día? Bastantes, bastantes, mis amados. Y estos no son los problemas asociados con el ministerio, sino que son el ministerio mismo. O sea, los problemas mismos son los que dan el resultado del ministerio. ¿Ok? Pues como todos sabemos, la Biblia es verdad absoluta para nuestras vidas. El salmista que vamos a leer el día de hoy, pues simplemente afrontó el dolor y la angustia. Pablo, por ejemplo, también enfrentó imputaciones falsas, acusaciones falsas. También enfrentó la frustración de permanecer en prisión por acusaciones prefabricadas. Los reyes del Antiguo Testamento afrontaron batallas y enfrentaron batallas y también enfrentaron un enorme desafío del proyecto de la restauración de una gran nación como lo es la nación de Israel. Entonces, el día de hoy vamos a leer nuestros pasajes que nos competen y podemos ver cómo los problemas y las complicaciones muy, entre comillas, menores o relativamente menores que tú y yo podemos afrontar, no son nada comparados con lo que se nos describe acerca del pueblo de Dios, cómo ha enfrentado en el pasado todos esos problemas y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad, pues se enfrenta en todo el mundo. No nada más tú o no nada más yo
estamos pasando por problemáticas. Eh, este es el pan del día a día que nosotros tenemos que vivir. De hecho, todo esto inicia desde que en todo momento estamos en una disyuntiva. Tú y yo, en cualquier momento, si nos sentamos un poquito a analizar, estamos en una toma de decisiones. Hace un momento, antes de que tú te conectaras a tu equipo, a tu dispositivo, estabas en la disyuntiva de si atender el devocional o en su defecto, pues hacer o seguir haciendo lo que estabas en ese momento generando. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucedió? Tomaste la decisión de escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver en el Salmo número 81, del versículo 1 al 7, cómo podemos contarle a Dios nuestros problemas, cómo podemos contarle a Dios en muchas ocasiones lo difícil que es llevar a cabo el ministerio que nos ha delegado, que nos ha dado, como les comento, en cualquier área de nuestra vida. Entonces, leyendo el Salmo de Asaf, él fue el salmista, el compositor de esta melodía. Recuerden que los salmos son obras melódicas, propiamente cantos. Y en ese sentido, dice la palabra de Dios, canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamen con júbilo, entonen canción y tañen el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Cómo poder contarle nuestros problemas a Dios? En este momento, posiblemente muchos de los que estamos escuchando este devocional estamos pasando por periodos de prueba. Algunos otros estarán pasando no solamente por periodo de prueba, sino por desierto. Eh, algunos estarán pasando por angustia, algunos otros estarán pasando por gozo, por júbilo, por alegría, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que comprender que Dios en muchas ocasiones nos permite ser probados, así como permitió que su pueblo fuera probado por las aguas de Meriba. Pero Él no quiere que nos enfrentemos solos a las pruebas y a los desafíos de la vida, sino que podamos hablar con Él de nuestros problemas, que podamos platicarle a Él lo que sentimos verdaderamente en nuestro corazón. Dios clamó ahí en el versículo 6 y 7 que acabamos de leer y dice, te he quitado la carga de los hombros. En tu angustia me llamaste y te libré. En otra versión, quiero declararlo, dice, ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón. Si nosotros logramos no solamente comprender esto, sino que nosotros verdaderamente lo llevemos a nuestro corazón y hagamos viva esa palabra y que de nuestro corazón después suba a nuestra razón, a nuestro raciocinio, pues vamos a ver que Dios está haciendo una declaración muy poderosa para que a partir de allí nosotros, al enfrentar el día a día, al estar en la condición de estar ejerciendo el trabajo que tenemos que realizar todos los días, en cualquier momento, tendremos verdaderamente la paz y el descanso que provienen de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestra carga en sus manos, cuando somos capaces de platicar con Él y de externarle
lo que hay en nuestro corazón. Yo sé que una de las mejores terapias que existe para empezar a relajar situaciones de estrés, situaciones en donde uno se siente oprimido, en donde uno fue vejado, fue lastimado, fue herido, es sacar constantemente, platicar, verbalizar eso que nos agobia, para que de esa manera nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser mismo sienta alivio. En algún momento yo les hice el comentario de lo que sucedió con un amigo mío que desgraciadamente fue asesinado por las fuerzas de la Policía Federal hace aproximadamente 12 años ya, y 11 años. Y curiosamente, cuando los padres de este amigo mío fueron con el psicólogo para recibir terapia, porque obviamente fue un impacto muy duro, era un joven de muy corta edad, obvio sus padres recibieron un impacto tremendo, fue una carga, un peso muy grande el que estaban llevando en esa situación. Y curiosamente, la terapia que les dio quienes le atendieron a esos señores fue que a la brevedad se fueran a vivir a la casa en donde este amigo mío falleció. Y primero yo pensé que era una situación en donde, eh, gloria a Dios, Anel, eh, eh, yo pensé que era una situación que era incorrecto lo que estaban haciendo los terapistas o el psicólogo, no sé, pero cuando ellos empiezan a tener ese contacto en el área donde estuvo, donde falleció su hijo, ellos empiezan a verbalizar todo lo que sentían, lo que experimentaban. Realmente vinieron a una terapia de rehabilitación en esa área y empezaron a ser libres. No se quedaron con ese agobio, no se quedaron con esa sensación de lo que pudieron haber experimentado en su momento y fueron libres. Ellos ahora, sin mayor problema, pueden comentar el deceso de su hijo, pueden platicar cómo sucedieron las cosas y lo han vivido ya sin el peso específico. La gloria sea para el Señor, porque después ellos llegaron a los pies de Cristo. Justo en el día del sepelio de mi amigo, Dios me permitió predicarles y sus padres recibieron a Cristo y aparte de la terapia, pues yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios el que les trajo paz y consuelo. Y pues ahora siguen el camino de nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero esto lo quise comentar porque cuando nosotros venimos a verbalizar delante de Dios esa problemática, ese sentimiento que tenemos, Dios quita la carga de nuestras vidas y nos hace descansar, nos hace tener en paz, nos libera de las tareas pesadas, de situaciones que sentimos como con agobio. Uh-huh. Entendemos que cuando clamamos a Él siempre va a responder en esos momentos de angustia, de apuro, de necesidad. Entonces, cualquiera que sea la situación o la dificultad a la que te estés enfrentando en estos momentos, siempre puedes presentar esa situación o esa dificultad a Dios en oración. Y ustedes se han dado cuenta que siempre les estamos animando a que mantengan esa comunicación que Dios abrió para que ustedes y yo en esa oración estemos constantemente siendo eh, liberados, siendo quitados de la carga. Y en ese punto empezamos a caminar de diferente manera. Dice la palabra de Dios que Él quitó sus cargas, las cargas que llevaba el pueblo de Israel, y los rescató en su angustia. Por ello el salmista comienza con adoración, con alegría, con celebración. Dice el versículo 1, canten alegres a Dios, que es nuestra fortaleza. Entonces, comprendiendo todo esto, mis amados hermanos, es necesario que nosotros entremos a los atrios, a ese lugar santísimo que Dios ha abierto por en los méritos de nuestro Señor Jesús. Entremos con acción de gracias,
con cántico nuevo, con alegría, con celebración, porque Dios es nuestra fortaleza. Porque cuando tú eres capaz de derramarte delante de Dios, Dios quita tus cargas, te aligera el caminar en esta vida. Él lleva lo pesado y a nosotros nos deja lo ligero. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lleven sobre ustedes mi carga, que es ligera y fácil de llevar. Cuando nosotros llevamos la carga que Dios impone en nuestra vida, es una carga ligera. ¿Por qué? Porque Él ya le dio solución a lo que realmente nosotros nunca hubiéramos podido darle solución. Le dio solución a la muerte eterna. En Cristo Jesús ahora nosotros tenemos la victoria asegurada. Por lo tanto, tenemos que vivir alegres, celebrando, con adoración, en una actitud correcta, porque ahora entendemos que lo más crítico que pudiéramos pasar ya fue solucionado. La muerte ya fue solucionada, mis amados hermanos. Y por lo tanto tenemos que estar alegres delante de Dios. Hay que darle muchas gracias al Señor porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra alegría ante los desafíos y ante los problemas de la vida. Hoy hay que decirle, Señor, te llamo para que me rescates de, y pongo puntos suspensivos para que tú le digas de qué quieres ser rescatado. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu condición de este momento? Podemos decirle, Señor, hoy te llamo para que escuches mi gratitud, veas mi alegría, veas mi celebración, porque hoy he comprendido que delante de ti puedo descansar. Puedo dejar mi angustia, puedo dejar mi condición que me agobiaba, que me entristecía. He estado estudiando mucho respecto a la situación de lo más importante que Dios nos permite tener delante de Él. Obviamente ya entendimos que la oración pues es esa comunicación directa y es algo que debemos valorar, que debemos ponderar porque es algo preciado. El hecho de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, incline su oído para escuchar tu clamor, para escuchar tu oración, para escuchar tu alabanza, eso es algo grato, es algo que vale la pena valorar y apreciar. Bueno, después de la oración, mis amados, lo que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos es la actitud de agradecimiento. Cuando ustedes y yo entramos a ese lugar santísimo con alegría de corazón, con gratitud en nuestro corazón, entendiendo que todo lo que nos pase siempre va a ser para bien, vamos a ver que podemos ponerle unas comillas muy grandes a eso que sentimos que estamos viviendo mal, a eso que nos, entre comillas, nos duele, entre comillas, nos lastima. ¿Por qué? Cuando comprendamos claramente esta realidad, nos vamos a dar cuenta que el Señor va a permitir que pasemos por algunas situaciones muy particulares para hacernos crecer, para que nuestra fe se fortalezca en el Señor y para que nuestra fe no falte. ¿Se acuerdan de cuando Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado justo después de que Jesucristo fue entregado? Cuando le dijo a nuestro Señor Jesús al mismo Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no falte. Bueno, pues hay que pedirle a Dios y hay que estar agradecidos, hay que estar conscientes de que ahora en Cristo Jesús nuestra fe se está fortaleciendo a través de la presión que estamos teniendo en la vida, de los desafíos, de los problemas, de los obstáculos, porque el Señor siempre nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Dios nunca va a poner algo que tú o yo no podamos soportar. Tan es así que ni la muerte ya representa el obstáculo que tú y yo no podíamos superar. Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ha venido a tenderse como un puente para que nosotros superemos el obstáculo de la muerte física.
en la resurrección y vida eterna. Amén. Entonces, esto nos tiene que llevar inmediatamente a confiar en que Dios tiene el control de absolutamente todo. De todo, mis hermanos. Que para Él no se le ha escapado absolutamente nada. Y en ese punto, eh, mi hermana me hizo favor de eh, regalarme eh, el compartirme un libro que se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y justamente comentaba yo con ella y me decía que había, eh, que se abría la posibilidad de un día dar un tema respecto a esto. Y sí, lo voy a preparar y vamos a atender a esa pregunta, ¿a dónde está Dios en este momento de coronavirus? Hago este comentario porque justamente en este libro el autor trata de la condición de que Dios tiene el control de absolutamente todo, y eso no nada más porque lo diga el autor de este libro. Nosotros lo podemos comprender correctamente en el punto de, al estar estudiando la palabra, pues tenemos esa bendición, ¿verdad? De confiar en que Dios tiene el control de todo. Eh, Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25, del versículo 1 al 22. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a reconocer que verdaderamente Dios tiene todo bajo control. A Él no se le ha escapado nada. Ni en esta pandemia, ni en todas las pandemias que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, y no se le escapa absolutamente nada. Dice la palabra de Dios. Está hablando acerca del viaje misionero y de la situación que vivió Pablo cuando fue puesto en prisión y después llevado y traído y todas las cosas que hemos estado leyendo. Dice pues la palabra, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Se acuerdan que el sobrino de Pablo fue a avisarle que le iban a hacer eso? Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se presentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, diciendo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú bien sabes, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo.
Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Tener fe significa confiar en Dios en todo y por todo. Recuerden la palabra emuná. La palabra emuná nos lleva a comprender la fe genuina, la fe verdadera. Esta fe nos tiene que llevar a los tres principios que he comentado en repetidas ocasiones respecto a lo que nosotros debemos de atender y declarar y aceptar. Todo proviene de Dios, todo nos ayuda para bien y todo tiene una enseñanza en nuestras vidas. Lo que pase por nuestra vida siempre va a traer una enseñanza para nosotros. ¿Quieres saber cuáles son las enseñanzas de tus problemas? ¿Qué es lo que te tiene que dejar un problema, una angustia, una situación en particular? Si tú no logras captar esa enseñanza por el dolor, por el sufrimiento que puedas estar pasando, cuando tengas ese punto de reposo y estés en la presencia de Dios en tu oración, pregúntale al Espíritu Santo y tú vas a ver cómo primero, va a venir paz a tu corazón, va a venir gozo a tu corazón en medio de cualquier situación y el Espíritu Santo te va a llevar a entender el propósito del por qué tú estás pasando por eso. Y esa es la realidad. Entonces, la fe es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado, a pesar de los cambiantes estados de ánimo. Esto lo cito de Carl Ruiz. Acuérdense que me gusta citar algunos escritores que Dios pues ha permitido que tengan ideas claras respecto a lo que se habla en la palabra de Dios. Es un teólogo que fue muy prolífero en cuanto a hacer comentarios muy especiales, muy particulares. Entonces, vuelvo a repetir lo que Carl Luis citó y dice, la fe es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón alguna vez ha aceptado, a pesar de los cambiantes estados de ánimo. Esto nos quiere decir que es muy difícil, hermanos, confiar en Dios cuando todo parece ir mal, cuando las cosas están volteadas de cabeza, cuando no le encuentras el hilo a la situación, cuando de repente ves pura oscuridad, cuando estás pasando por una situación de desierto y piensas que ni Dios está contigo, pues es allí es donde tenemos que echar mano más que nunca de la fe, porque tu razón alguna vez aceptó que Dios tiene el control de todo. Entonces tu fe te tiene que llevar a permanecer apegado a eso que tú declaraste en algún momento cuando no estabas bajo presión. Uh-huh. A pesar de que haya cambiado tu estado de ánimo, tu situación. Esa es la fe verdadera, esa es la emuná. Lucas, al cual se le ha atribuido el escrito del libro de los Hechos, ¿verdad? Como autor del libro de los Hechos, pues registra el juicio de Pablo de una manera muy objetiva y sin emociones. Aquellos momentos tuvieron que ser extremadamente frustrantes para Pablo. Ese gran líder de la iglesia primitiva, ese gran evangelizador, ese gran maestro, en ese preciso instante simplemente está encarcelado y es aparentemente incapaz de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, que propiamente es predicar el evangelio. Ese era su ministerio, evangelista por naturaleza, ¿verdad? Él está bajo custodia y está soportando las limitaciones físicas que tú y yo y él y todo ser humano tenemos. No podemos estar en dos partes al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es una limitante física que tenemos todos. Y también estaba soportando en ese momento la incomodidad de la prisión. Y recuerden que las prisiones de aquellos años eran una cosa terrible. Se presentan cargos graves contra Pablo, pero simplemente él se defiende señalando que no ha hecho nada malo. El Espíritu Santo le da las palabras precisas
para su defensa. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te preocupes por lo que has de decir o cómo te has de defender. El Espíritu Santo en el momento apropiado te dará las palabras que debes declarar para efecto de que tú salgas victorioso. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por ese tipo de señalamientos, muchas veces una palabra sólida, una palabra venida de lo alto, es suficiente para poner en orden todas las cosas. Mas, sin embargo, lo que vemos también respecto a los otros actores en la escena que leímos, es que Festo estaba más interesado en lo que la gente pensaba que en lo que era correcto hacer. ¿Cuántas veces tú te has enfrentado a esa realidad? Que la gente esté más interesada en lo que piensa la gente, en el qué dirá, que en lo que debe hacer correctamente. A lo mejor hasta tú mismo has estado en esa misma condición, que dejas de hacer lo que es correcto por el qué dirán. Quiero hacer una alusión directa cuando nosotros empezamos a declarar la palabra del Evangelio a alguna persona, normalmente echa mano de un recurso en donde dicen, es que no puedo convertirme, no quiero cambiar de religión porque ¿qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mis padres? No, a nosotros nos enseñaron esta tradición y yo no puedo dejar esta tradición porque ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Entonces, dejamos de hacer lo correcto, que es seguir a Jesucristo, dejar idolatría, dejar tradición, por el hecho de qué va a pensar la gente. Festo estaba más preocupado por la popularidad que por la justicia. Y muchas veces así actuamos nosotros. Por ello, Pablo finalmente, pues simple, agarra y dice, yo apelo al emperador. Ya no quiero declarar nada, no quiero seguir en esta condición hasta que me presenten delante del César. Y hace la apelación. Y como era ciudadano romano, pues justamente tienen que llevarlo delante del César. Ahora, cuando el rey Agripa llega, Festo, que era el gobernante de esa área, discute el caso de Pablo con el rey, con Agripa. Y Festo señala en el versículo 18 y 19, dice, al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien tenían en contra de Pablo algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto y que Pablo sostiene que está vivo, que resucitó. Bueno, pues la resurrección de Jesús debe estar siempre en el corazón del mensaje que proclamamos. Recuerden que el Evangelio de Jesucristo se basa en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única acusación que podían sostener los judíos en contra de Pablo era que Pablo estaba predicando que Jesús estaba vivo. A pesar de ello, le habían imputado otras acusaciones y cargos falsos en su contra. Entonces tuvo que ser muy difícil para Pablo al estar en medio de todas esas dificultades, frustraciones, reveses que de alguna manera estaba sintiendo. Y tuvo que ser difícil para él ver que bien podría salir de tanta deshonestidad, de retrasos, de dilaciones en su juicio, pues simplemente acusando a los otros de muchas otras cosas que él podía hacer. Sin embargo, como siempre, pues Dios estaba trabajando para el bien. Seguramente Pablo, así como tú y yo en un momento dado hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué no me sacas? Tú sabes que está siendo injusta esta situación. ¿Por qué no me quitas de este problema? ¿Por qué no me sacas de esta angustia? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? Pero Pablo tenía bien claro el concepto, ¿verdad? De que Dios estaba obrando, Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. De hecho, Pablo mismo escribe en Romanos 8:28, ese versículo que ya prácticamente no lo sabemos de memoria todos, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
o sabemos que todas las cosas nos sirven para bien, porque, porque para los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien porque hemos sido llamados para un propósito. Exactamente es eso lo que tenemos que también declarar ya. Miren, lo primero a corto plazo fue una oportunidad de que Pablo hablara con Agripa, con el rey. Después de haber oído de todo acerca de Pablo, Agripa le dijo a Festo, al final del capítulo, le dice, a mí también me gustaría oír a ese hombre. ¿Y qué le dice Agripa? Pues mañana lo vas a escuchar, ¿verdad? Entonces, en periodos de frustración y complicaciones, nunca se sabe cuándo pueden surgir oportunidades que Dios pone, pero a veces sucede y Dios abre la puerta de bendición. Pablo pudo hablar, mañana lo veremos, primero Dios, con el rey Agripa. Y vamos a ver lo que sucede. No quiero adelantar. Entonces, eso era ser a corto plazo. A mediano plazo, sucede que Pablo fue enviado a Roma. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Recuerden que el mismo Dios, el mismo Señor Todopoderoso, le dijo, es necesario que tú des testimonio de mí en Roma. Así es que él tenía que ir hasta allá, ¿no? Él iba a testificar porque ese era el plan de Dios. Y todo lo que estaba sucediendo en ese momento de angustia, de prisión, de falsas acusaciones, todo estaba bajo control, porque a final de cuentas Dios le había dado ya la victoria a Pablo. Pablo acabó siendo enviado a Roma a causa de lo sucedido en el desarrollo de su propia defensa. Y por último, a largo plazo, a prácticamente 2000 años después, pues un gran número de personas hemos leído la historia de Pablo y hemos sido alentados al saber que Pablo, ese gran discípulo, también afrontó la detención ilegal, las acusaciones, las críticas, las injurias, hasta el ser lastimado físicamente, fue apedreado, fue dejado como muerto. ¿Ya? Entonces también vivió situaciones críticas, pasó por dificultades. Nosotros podemos sospechar un poquito, después de leer todo lo que hemos leído de Pablo, que él se habría sorprendido si en medio de todas sus dificultades hubiera sabido cuánto bien vendría de ellas, no solo a su vida. Hoy tú y yo somos bendecidísimos, hemos sido muy bendecidos por todas las dificultades y sucesos que atravesó Pablo por su vida después de haber sido confrontado con nuestro Señor Jesucristo. Cuando ahí en el camino a Damasco, ¿verdad? Él fue confrontado y le dijo el Señor, hey, ¿por qué me persigues? Yo creo que Pablo, por muy buen discípulo, por toda la revelación que Dios le dio, yo creo que él no pudo vislumbrar el grado de, ¿cómo se llama? De bendición que Dios ha traído a la vida de millones, miles de millones de personas a lo largo de prácticamente 2000 años, por todos los sucesos que vivió Pablo. Esto lo comento porque tal vez nunca sepas en esta vida cómo Dios usa tu fidelidad a la hora de los desafíos. Posiblemente tú y yo nunca nos vamos a dar cuenta de que cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de angustia, de peso en nuestras vidas, no nos damos cuenta de cómo Dios, cuando tú estás comportándote en fidelidad, cuando tú sigues confiando en que Dios tiene el control de todo, cuando tu emuná es verdadera, cuando tú realmente has entregado tu vida a Cristo y permites que Dios siga trabajando en tu vida, ¿verdad? En esos desafíos, simplemente Dios usa tu fidelidad para bendición de muchos. Yo creo fielmente que el día de hoy tú ya puedes medio vislumbrar algo de lo que estoy hablando en este momento. Seguro estoy que después de que tus familiares, de que la gente que te rodea, de esa gran nube de testigos que tienes alrededor tuyo, ha visto cómo tu comportamiento ha cambiado. Y de esa manera
empiezan a ver que hay una realidad diferente y empiezan a ver por qué se comporta así. ¿Por qué si antes en alguna angustia casi casi se quería cortar las venas con galletas Marías remojadas en leche para que no doliera? Y ahora, lejos de querer suicidarse, querer aventar todo por la borda, afronta sus problemas de una manera con entereza, con energía, con valentía, con seguridad, con confianza. Y vienen y te preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ahora te comportas así? ¿Por qué antes con menos ya te querías suicidar, ya estabas en un estado depresivo que ya no te querías ni levantar de la cama, ya no querías hacer nada? Y ahora veo que te está sucediendo algo que posiblemente sea terriblemente más fuerte que lo que te sucedía en aquellos tiempos. Y ahora te veo con entereza, con ánimo, con arrojo, con valentía. ¿Qué es lo que te pasa? Y entonces tu fidelidad, tu fe, te lleva a decirle, es que Cristo está conmigo. Y si entiendo ahora que Dios tiene el control, todo lo que me está sucediendo, entiendo que lo que me está pasando simplemente es para hacerme crecer, para llevarme a un nivel mayor de gloria, para ver la gloria de Dios en otro nivel, para ver la victoria que Dios me ha dado. Y hoy confío verdaderamente en que Dios me tiene en su mano y que Él guarda mi vida y que Él es el que está en una condición de mi cuidado, bajo mi cuidado. Y entonces yo no me preocupo. Lo que estoy pasando, sí lo puedo estar sufriendo, sí me puede ser doloroso, sí puede estar pasando en mi vida una situación de angustia posiblemente, pero sabes, el día de hoy me siento confiado, me siento fortalecido, mi carga es ligera. Hoy siento la realidad de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Dios me ha traído a libertad y empezamos a ser de bendición para muchas personas. El día que falleció mi papá, tuvimos los funerales de mi papá, tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad y mi pastor me dio la oportunidad de predicar ese día. Y la verdad es que cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos más cercanos se acercaban a nosotros, en lo particular a mí, no puedo decir de mis hermanos o de mi mamá, pero en lo particular a mí, varios de mis primos, de la gente que nos acompañó en esos momentos, sí de dolor, sí de luto para nosotros, eh, al momento de cuando yo prediqué y Dios me llevó a hacerles expreso el gozo y la paz que sentíamos como familia, porque sabemos en dónde está mi papá ahora, en los brazos de papá celestial, está gozándose por una eternidad con él. Eh, Varios de mis familiares me dijeron, oye, nosotros veníamos supuestamente a fortalecerles, hacerles expresa nuestra solidaridad, pero sabes, nos vamos de aquí fortalecidos por la actitud que ustedes tienen. Es increíble verlos en lo entero que están. Sabemos que les duele porque obviamente saben y sabían cuánto amamos a nuestro papá, a mi papá, ¿verdad? Pero Dios nos dio fortaleza, nos dio seguridad, nos dio confianza, nos llevó a enfrentar ese duelo de una manera completamente diferente. Y lo digo en mi persona, respeto mucho la posición que cada uno de mis hermanos tuviera en ese momento, pero hoy le damos la gloria a Dios como familia, porque ya como familia logramos entender que Dios tiene el propósito perfecto y todo está bajo sus manos. Y que en el mejor lugar en donde ahorita mi papá puede estar está en las manos del Señor. En ese lugar celestial que Dios preparó para su vida y que está preparando, ya preparó para nuestras vidas, para que el día que el Señor nos llame estemos gozándonos con Él por una eternidad y estemos con nuestros seres queridos, así como lo ha prometido la palabra, ¿verdad? En ese sentido, mis amados, tenemos que estar conscientes que en los desafíos, por grandes de la vida que tengamos, Dios está con nosotros. Dios nos levanta, Dios nos da autoridad, nos da fortaleza, nos da una condición de gozo y de paz que solamente Él puede dar. Y en cualquier área de nuestra vida, en cualquier ministerio que presentemos,
o que desarrollemos. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle gracias, porque Dios está con nosotros. Cuando nos enfrentamos a acusaciones, a críticas, a desavenencias, a cualquier situación, a cualquier problema, hay que darle gracias porque a través de todas las frustraciones de la vida podemos trabajar para el bien de aquellos que amamos, de aquellos que nos aman. Amén. Y muy más gracias tenemos que darle, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahora nos da la oportunidad de ejercer el ministerio, porque hemos sido llamados de acuerdo con un propósito específico para nuestras vidas. Y ahora podemos entender que todo lo que nos suceda, cualquier cosa, siempre va a ser para bien. Nuestra razón tiene que cambiar. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. La fe nos tiene que llevar a posicionarnos a algo mayor, no solamente a la razón humana, no solamente a lo que podemos pensar humanamente, sino que ahora podemos declarar con justicia y con fe que todo lo que nos sucede nos conviene. Lo vamos a ver un día. Así como si ahorita Pablo se pudiera levantar de entre los muertos y ver todo lo que ha pasado, todo el beneficio y la bendición que ha venido por su sufrimiento, por su martirio, por su condición que vivió, si él se pudiera levantar de entre los muertos, diría, wow, vuelvo a vivir esa vida de martirio, de sufrimiento, otra vez sin problema. Sí me doy a entender. Entonces, bajo esa línea, vamos a experimentar esa bendición, mis hermanos. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Todas las oportunidades. Dios nos está dando una gran oportunidad de bendecir su nombre, de glorificar su nombre con una actitud correcta, de dejarle nuestra carga, ese peso que nos agobia, dejárselo en oración y cargar la carga que Jesús nos da. Amén. Y vamos a ver cómo vamos a tener gozo, paz, alegría, cántico de bendición para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que a final de cuentas Él va a cambiar nuestras lágrimas, nuestro lamento por alegría. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y que Dios